Melitón, consumo de cultura. Recién me preguntaron ustedes qué pasaba con la cultura y en la actualidad en el mundo, o sea, de lo cual somos un epígono nosotros, como ya decíamos. Bien, de todas maneras, hay una cosa que es real. El cambio que ha habido de la sociedad y el individuo, o sea, el componente de la sociedad, que es el individuo, frente a la cultura, parte a mitad del siglo XX y nos encontramos con que nos encontramos con una cosa muy clara, que la cultura ha ido variando a ser un objeto de consumo y en la actualidad es más importante lo que produce que lo que es. O sea, la cultura si no tiene un valor comercial no existe. O sea, el valor cultural está marcado por la economía. O sea, un libro que vendió 1 millón de ejemplares es fenomenal. Así lo haya escrito, yo que sé, Tinelli. Entonces, el problema es qué ha pasado con la cultura, inclusive ha pasado en nuestro país. Nosotros vimos el problema, cómo varió, por ejemplo, el teatro en nuestro país. El teatro que había sido totalmente, el teatro independiente nuestro, que fue un movimiento fenomenal. Además, en un momento determinado se murió, se comercializó. Entonces ahora interesa cuánto da una obra de teatro, no su contexto, no para qué está sirviendo, qué es lo que es. El teatro, por ejemplo, el teatro independiente nuestro era un proceso cultural. El teatro teatral nuestro es un proceso comercial. Y en todo se dio lo mismo. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, los autores nacionales. Si en este momento se publica un Da Rosa, no se vende nada. Un Paco Espínolo no se vendería. En cambio aparece Juancito Melocucho y consigue vender, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque escribió acerca de una linda niña exuberante que estuvo que estuvo en un programa de Tinelli. O abrimos, por ejemplo, las revistas nuestras, un sábado show, todo lo que está dentro no sirve absolutamente para nada. Es todo un blef. Todo efímero. Además, no solo efímero, un blef total. O sea, es fabricar noticias. En este momento, por ejemplo, estamos empecinados en fabricar una cosa que no existe. En fabricar una especie de movida, una movida así, a nivel de espectáculos y demás. Porque acá no hay chisme, no hay nada, hay que inventar los chismes, hay que inventar los líos, hay que inventar lo demás. Queremos ser un epígono de Buenos Aires, ser una especie de Buenos Aires. Hay revistas nuestras que están imitando a las otras argentinas, inventando cosas. Fulana estaba con tal, fulano en tal lugar, no sé qué cosa. O sea, lo que no vale nada. Cuando hay una nota, por ejemplo, hay que abrir un diario, que antes tenía una página cultural, no existe. A tal punto llega el problema que no hay interés, que el país ahora publica una sola vez por mes el suplemento cultural. Antes salía todas las semanas. Porque no es que no haya quien escriba para eso, sobran escritores para eso. Pero lo que no sobran es espacio para ponerlos, ni sobra interés en que estén. Entonces, todo ese contexto conduce a que nos rebajamos a nosotros mismos, tremendamente. Entonces estamos bajando a que cada vez pedimos menos. Esto en todo nos pasa lo mismo, inclusive si la comida es peor no importa, si son transgénicos no interesa. El problema es que haya cosas, propaganda. No pueden vender cualquier cosa. En este momento cada vez que inventan algo lo venden. Entonces aparece, por ejemplo, el pan especial de pan bata de tal cosa, el pan de no sé qué, esto no sé qué, el otro que aparece, productos Bimbo porque estaban de moda. Entonces hay una moda hasta para comer pan. Entonces hay una inducción total. Y en cultura eso no se puede hacer. Pues la cultura nos induce. La cultura nace por una necesidad. Y una sociedad que no produce cultura es que no tiene necesidad de tenerla. Es muy simple. Porque es una necesidad emergente. Es un hecho emergente de una cultura, emergente de una sociedad, la cultura. No nace de la nada. O sea, hacia abajo, o sea, es como decir que algo que esté, si no ponemos fuego, no hierve nada. Si no hay fuego, no hay hervido. Esto es lo mismo, a nosotros falta el fuego. O sea, lo que no hay interés en producir cultura. Y estamos equivocando
Y estamos equivocando que también conocimiento es cultura. No se arregla con conocimiento. Formamos gente, por ejemplo, promotores culturales, o sea, gente para promotores culturales. ¿Hay donde promover? ¿Promover qué? Hay que iniciar todo de nuevo otra vez. Crear, o sea, el caldo de cultivo en el cual se puede producir, en el cual pueden hacer todo eso. Pero el caldo de cultivo no está. Vamos a crear cultura ¿a qué? A inducir cultura ¿a qué? ¿A quién? Tenemos que partir de cero. Primero que nada, ¿qué es cultura? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué tenemos que ser culturales? Culturalmente, ¿por qué tenemos que ser algo? No solo por identidad nacional, sino por identidad universal, para integrarlos al mundo. Porque no puede ser que la única relación que tenemos con el mundo es jugar al fútbol. Estamos completamente locos. Entonces, hay que ver, inclusive con lo que hacen otros países. Hay países como el Brasil que están interesados en proyectarse como imagen de país a través de la cultura, a través del cine, del teatro y demás. Nosotros no, ¿qué proyección tenemos? Y la poca proyección que podrían tener los cineastas nuestros y la gente que está peleando por hacer algo, no tiene el más mínimo apoyo. Pero no creo que sea un problema gubernamental o político, no es del momento. Yo creo que si fuera quien estuviera estarían los mismos, porque no hay interés cultural. Hubo una época que lo hubo. En los años 40 hubo una efervescencia fenomenal en este país, culturalmente. Toda la generación del 40, del 45, todo un movimiento formidable, y todo el movimiento del teatro independiente y demás. Todo eso se murió. De todo eso solo quedó la Comedia Nacional. Y quedó después un corte, que ya lo conocemos, no vamos a hablar de él, no vale la pena, está demasiado manido, pero después del corte, nacimos de la nada. No tuvimos la habilidad de saltarnos el corte para empezar de continuar en lo que había quedado. Yo tengo la experiencia personal. Cuando volví a este país después de años de exilio, no existía, es como un muerto que había resucitado. Entonces, hay un problema también de sensibilidad frente a la cultura, que eso es fundamental. Si no somos sensibles frente a la necesidad de culturalmente existir, estamos liquidados. Si no creemos que necesitamos tener, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista formal, ser algo, es imposible. Hablamos de enseñanza. Perfecto, bárbaro. La enseñanza es fundamental. No podemos saltarnos la primaria, no podemos saltarnos la secundaria. Pero si nos saltamos lo demás, no llegamos a la universidad. Porque no hacemos nada con llegar a la universidad. Cuando llegar a la universidad tenemos que tener un concepto de qué queremos en la universidad. ¿A dónde vamos con la universidad? ¿Qué es lo que nos va a dar la universidad? ¿Qué podemos recoger de la universidad? Porque hay una cosa que es real. Hay que aprender a aprender. O sea, hay que sentir la necesidad de aprender cosas, que es imposible. Si no tenemos necesidad de tomar cosas, de crearlas, de usarlas, de elaborarlas, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos dan? Nos dan un concepto y seguimos manejándolo. Salimos a hacer frases. No sirve para nada que yo le dé filosofía y nombre, empiece con Kierkegaard y termine hablando de Kant. ¿Y qué he hecho? ¿Qué he construido? Nada. Ellos ya lo construyeron todo. ¿Para qué me sirve eso si yo no lo elaboro? ¿Qué hago yo con discutir lo que decía Hegel? Perfecto, hago política. Fabuloso. ¿Y hago marxismo? Pero el marxismo también a Marx no se le ocurrió basarse sobre la base de conversar. Lógicamente usó una serie de conceptos que los usó, los elaboró y los tiró por otro lado. Que tal vez no estaban bien enfocados hacia el ser humano. Por eso, por eso es que fracasó en el mundo y va a seguir fracasando. Y lógico, y lo mismo. No sirve. Y lógico, porque hay un factor humano que tenemos. Eso es otro factor, que es el factor humano. O sea, la capacidad de recepción que tiene el ser humano en cada lugar, que además varía en cada época y en cada momento, en cada época, en cada momento y en cada situación. Un ser humano no reacciona en lo mismo cayendo bombas en el Líbano que en el medio de un paraíso en el Pacífico mirando como la palmera sacude el viento. Nunca va a ser lo mismo. No es la misma razón, por ejemplo, Vargas Llosa refugiándose en un paraíso del Caribe, que alguien que está a los balazos en el medio de la selva de Colombia. Entonces no tiene nada que ver, son factores que inciden sobre el individuo y la recepción, la proyección del individuo y la sensibilidad del individuo varían de acuerdo a la situación y al momento.
Inclusive valía con la evolución de la sociedad. La sociedad evoluciona, hace evolución al individuo y el individuo se refleja en la sociedad otra vez. Es un problema de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Es una especie de vaso que llega al borde, que en un momento se desborda. Cuando se desborda, equilibrio, un equilibrio y un pare. Ahora ese pare, en nosotros se dio en un momento determinado, obligadamente se dio el pare. No fuimos capaces de seguir llenando el vaso, que es en lo que estamos ahora. No podemos seguir, que esto sí ya es político, no podemos seguir mirando para atrás, y no es política, esto es simplemente concepto de sociedad. No podemos seguir mirando para atrás y con un problema, porque somos una enfermedad desde el punto de vista totalmente psicológicamente neurótica. Porque ¿qué tenemos? Nosotros alguien nos hizo mal, alguien nos trancó, y siempre miramos para atrás, todo lo debemos a que alguien nos dejó hacer algo nos deja hacer algo y nada podemos hacer. No hay forma de que te tranque nada, nadie te puede trancar si tenés el espíritu de seguir adelante. Por la misma razón porque todo el mundo trancaba a Colón y Colón llegó a América. La misma razón, si Colón hubiera atendido a todo lo que le dijeron, está equivocado, no va a ningún lado, no lo haga, siéntese eso y hubiera sentado. Y el loco siguió adelante, ¡bum!, y llegó a América. Se equivocó, no era América, no importa, llegó a algún lado. O sea que esa es la razón de... Se puede decir que los genios llegaron a donde llegaron porque justamente no le hicieron caso a lo que les decía la sociedad, sino que siguieron con su misión y... Además el genio normalmente en todo sentido, cultural, político, es el que es capaz de escapar a su momento. O sea, el hombre, el individuo que ve la necesidad futura